Bien, hablemos de la crisis del neovallismo. Pero antes de hablar de la crisis del neovallismo, ¿no? Debemos entender qué es el neovallismo o qué entendemos por neovallismo. Cuando hablamos de neovallismo, hacemos referencia, ¿no?, a un periodo histórico que se da entre 1947 hasta 1958 y existen determinados conceptos que identifican, ¿no?, este fenómeno que se da en Uruguay. Según Germán Delía, una de las ideas básicas del neovallismo es la industrialización. Con Luis Valleverres recién se definirá una política netamente favorable a la industrialización, una industrialización de carácter proteccionista, y la considera la principal actividad creadora de riqueza. A la industria asocia tres ideas fundamentales: la idea de mancomunidad, es decir, la unión de personas o bienes para cumplir determinado fin, esa mancomunidad de intereses en la empresa capitalista, la conciliación de clase, capitalismo benefactor, cuyo objetivo no es la ganancia, sino la distribución de la riqueza, el progreso. Otra de las ideas que giran en torno al neovallismo es la idea del estatismo y el dirigismo, es decir, un control de la economía por parte del Estado, considerado un instrumento para impulsar el desarrollo de la industria, distribuir la riqueza y como un árbitro capaz de resolver las contradictorias demandas de las clases en que se apoyó. La ideología neovallista justifica, ¿no?, y exige la intervención del Estado. Para Henry Finch, en su libro Economía, la historia económica del siglo XX, ¿no?, la política económica del Uruguay contemporáneo entre 1870 al 2000, plantea que el proceso de industrialización producido a lo largo de la década de 1930 puede ser considerado como una respuesta a la emergencia de la depresión. Es decir, la coyuntura derivada de los efectos de la crisis favoreció el desarrollo industrial. Un desarrollo industrial basado principalmente en la sustitución de importaciones. Esa sustitución de importaciones favorece en el aumento de la producción industrial, mientras baja la importación, es decir, la compra de bienes manufacturados. El proceso de industrialización de algunos países latinoamericanos se extendió desde 1930 hasta 1960. Desde la guerra, ¿no?, significaron 30 años de expansión, ahora obviamente con breves periodos recesivos y con aportes de capitales extranjeros, principalmente norteamericanos. Durante la posguerra, la industrialización fue sinónimo de desarrollo económico y puso en boga la teoría desarrollista, ¿no?, que proponía superar el atraso de las economías latinoamericanas a través del fomento y crecimiento de la industria, recurriendo a la inversión extranjera.
Bien, hacia mediados de la década de 1950, la industria de nuestro país comenzó a desvanecerse rápidamente. Paradójicamente, cuando el capitalismo entraba en su edad de oro y en su prosperidad más larga, es decir, desde 1950 hasta 1953, la industria nacional comienza a tener signos de desvanecimiento. Entramos en un periodo básicamente recesivo. Y esto se debe a que el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la Guerra de Corea en 1953, a lo cual se le suma la recuperación de las economías europeas gracias al desarrollo del Plan Marshall. Estas medidas hizo posible que los países europeos se plantearan la reconquista de los mercados y la obtención de la autosuficiencia, es decir, de una autonomía en la producción y en las materias primas. Y frente a esto, las economías dependientes comienzan a tener problemas serios en el desarrollo de la industria y en el desarrollo comercial y en el desarrollo económico. Esto provoca un fuerte intervencionismo agrícola de los países europeos y de los Estados Unidos, ya que se establecieron modelos intraindustriales, es decir, el comercio intraindustrial debe entenderse como un proceso por el cual se realizan intercambios de productos pertenecientes al mismo sector industrial. Por ejemplo, si yo vendo repuestos de autos, este tipo de comercio se desarrolló mediante el comercio internacional, ¿no? Si yo vendo repuestos de autos, voy a tratar de relacionarme con un sector que se dedique a lo mismo que yo. Esto, ¿no? Ese modelo intraindustrial hizo que se dejara de prescindir de mercaderías agrícolas extranjeras. En este contexto, Uruguay, ¿no?, sufrió la caída en ingresos de exportaciones, lo cual derivó en una drástica disminución de los volúmenes exportados. La balanza comercial de pagos comenzó a ser negativa, lo cual lleva a que se produzcan endeudamientos. Al no tener capitales, debido a los factores que ya mencionamos anteriormente, la industria y los sectores industriales comienzan a tener seriamente problemas económicos y esos problemas económicos producen que algunos se endeuden y otros sectores deriven en la quiebra y cerrando sus industrias. Según la historiadora Ana Frega, como en otras épocas de la historia del país, la bonanza económica de los años de la inmediata posguerra fue una prosperidad frágil, debido a que al cabo de 10 años se habían acabado todas las reservas acumuladas en los periodos de guerra. ¿Qué significa esto? Que no hubo una administración coherente o de forma satisfactoria de los capitales que se habían obtenido durante la época de guerra gracias al desarrollo industrial nacional y a las exportaciones que se realizaba
de los productos nacionales. Ahora, esa fragilidad económica y esa debilidad o esa disminución o el valor descendiente de las exportaciones, se le suma también el estancamiento en el sector agropecuario, un sector fundamental de la economía nacional y la base fundamental del comercio exterior. El estancamiento agropecuario, o para este estancamiento agropecuario, existen diferentes visiones con respecto a la situación del campo. Para los ganaderos, ¿no? El culpable de los problemas económicos que se estaba atravesando era de la situación que provenía del proteccionismo estatal y de su contralor de cambios. Ese proteccionismo y ese contralor de cambios perjudicó al sector por las transacciones de ingresos, por las transferencias de ingresos que se hacía a la industrialización. Además, a esto se le suma el estancamiento tecnológico, debido a que los propios ganaderos sostenían y se aferraban a las virtudes de las praderas nacionales. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ¿para qué invertir en tecnología en el campo si tengo praderas naturales? Al evitarse todo tipo de inversión, que de alguna manera esas inversiones no traerían rédito económico y no significarían un rápido aumento de la rentabilidad. Por eso el ganadero no invierte en el campo. Sin embargo, cuando se suprimió el contralor estatal, tampoco se hicieron las inversiones que requería el campo. No se invierte en materia ganadera. Y el sector agropecuario sigue sumergido, de alguna manera, en un estancamiento que provoca crisis para el sector. El ganadero sigue sosteniendo de que la vaca se cría sola en el campo, por lo cual, si yo tengo pasto para que la vaca coma, esta seguirá reproduciéndose, porque es lo que necesita, no necesito inversiones tecnológicas. Pero otro de los factores críticos de la crisis industrial que se desarrolla en el modelo neoballista fue la dependencia tecnológica. Esta dependencia tecnológica es importante para entender determinadas cuestiones. La producción de equipos se realizaba casi exclusivamente en los centros industrializados y estas se realizaban de acuerdo a sus necesidades. Pero su instalación en nuestro país, ¿no?, significaba para estos centros industrializados una inversión exagerada para el volumen de producción que se iba a realizar. Ninguno de los centros industrializadores invierte
y ninguno quiere correr el riesgo de perder sus capitales en nuestro país. ¿Por qué? Porque el capitalista en sí lo que busca es conseguir beneficio económico. Y las exigencias del Uruguay ponían en riesgo las inversiones, decían, porque habían muchos requerimientos para instalarse y la producción que aquí podía realizarse no era de acuerdo a las necesidades, primero, que el país necesita y ponía en riesgo los capitales extranjeros y de estos inversores. Recordemos que estos centros industriales estaban diseñados para abastecer grandes mercados con un mínimo de mano de obra, mientras que las necesidades nacionales eran reducidas. Según el Instituto de Economía, ¿no? Si Uruguay seguía comprando maquinaria usada a los principales centros industriales, esta seguiría produciendo a escala reducida. Y eso solamente provocaría, primero que nada, bajos niveles de productividad y de competitividad en un mercado que era amplio. La CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que la tecnología no es un bien de libre acceso. Por lo tanto, al no ser de libre acceso a la tecnología, la producción, básicamente, de los países latinoamericanos y de economías dependientes, está limitada en virtud al contexto de las relaciones de intercambio. Esta dependencia tecnológica hizo que los países como Uruguay no puedan competir en productividad. ¿Sí? Ahora, otro de los aspectos polémicos, ¿no? del modelo ISI es el rol que cumplió el Estado. Recordemos que modelo ISI es el modelo que sustituye al modelo agroexportador o al modelo primario exportador y significa industrialización por sustitución de importaciones. Y la principal crítica que se le hace al intervencionismo estatal en el desarrollo del modelo ISI refiere al proteccionismo indiscriminado por parte del Estado. Un proteccionismo que favorece a industrias de escasa productividad que significan un lastre, es decir, pérdida. El lastre significa pérdida, ¿no? Para un desarrollo equilibrado del sector industrial. Ahora, según los sectores agroexportadores, el uso de los cambios múltiples no permitió la competencia externa de las industrias ya existentes y no motivaban al nacimiento de otras empresas amparadas en las barreras aduaneras existentes. Entonces,
Dicen los críticos, ¿no? La protección no solamente favoreció a unos grupos sociales, es decir, a los grupos industriales y productores, sino que castigó a otros, como los importadores, e implicó un castigo para los consumidores, quienes debieron pagar un precio mayor por los productos de consumo, que tuvieron un tipo de cambio menos favorable a la hora de adquirir estos productos, debido a los cambios múltiples existentes en el periodo. El tema neovallismo es más complejo. Acá lo que se buscó más que nada es dar también una visión panorámica sobre algunos aspectos de por qué se considera que hay un quiebre en el neovallismo o hay una falla del modelo neovallismo, y esas fallas, según se plantea desde la historiografía, se debe al intervencionismo estatal, ¿no? Al menos en nuestro caso, a la dependencia tecnológica y al estancamiento agropecuario. Y también la crisis del modelo, como sostenía la historiadora Ana Frega, ¿no? Se debe a que esa economía, ¿no? O ese periodo de bonanza económica demostró una prosperidad frágil para nuestro país durante la década del 50. ¿Por qué? Porque los recursos que se habían obtenido gracias al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y al de la Guerra de Corea no fueron utilizados de forma racional, sino que deriva, ¿no?, en que esa economía frágil y el mal uso de los bienes terminen en una recesión de un modelo que podría haber sido uno de los mejores si se hubieran aplicado quizás otras medidas. Pero bueno, tampoco estamos para hacer futurología. Nosotros, como profesores de historia, lo que debemos hacer es ver de forma crítica determinados acontecimientos sobre determinados periodos y no hacer juicios de valores, porque no estamos para eso.